En esta época en que parece que el principal tema de conversación es la pandemia de COVID-19, se escucha hablar de curvas de contagio, de cómo aplanarlas, del R0, de la velocidad de duplicación, de las ventajas y desventajas del aislamiento social. No soy experto en nada relativo a epidemias, pero la curiosidad científica me llevó a investigar, a buscar fuentes confiables, como para poder opinar con al menos un poco de fundamento. Quería compartir con quien le interese algunas cuestiones, como por ejemplo los modelos matemáticos que se usan para explicar y tratar de administrar las epidemias. Aclaración necesaria, yo no soy epidemiólogo o infectólogo ni nada parecido, yo no soy un experto en el tema, estoy actuando acá como un divulgador científico. Yo dicto cursos y seminarios sobre temas de mi especialidad. Este no lo es, así que tómenlo como lo que es, simplemente una charla. Aclarado esto y entrando en tema, el modelo matemático tal vez más sencillo, pero que explica bastante bien la dinámica de las epidemias, es el que se denomina SIR o SIR. Este modelo permite predecir el comportamiento de enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias y hongos, partiendo de ciertas condiciones iniciales y ciertas suposiciones. En muchos casos no son reales o contiene simplificaciones. Por ejemplo, no incluye cuestiones como cambios en la población por nacimientos y muertes y algunas otras variables, pero de cualquier manera describe muy bien lo que está pasando hoy en día con la epidemia de COVID-19. Este modelo matemático no es nuevo, tiene unos 100 años y fue usado para explicar diferentes epidemias del siglo XX. El nombre SIR viene de las siglas que usa porque clasifica a la población en 3 grupos. S se refiere a los individuos susceptibles, que son las personas que pueden contraer la enfermedad. Son las personas que no la contrajeron antes, o sea, no adquirieron inmunidad. El modelo está suponiendo que no existe una vacuna, como es el caso del COVID-19. Entonces, al principio, toda la población es susceptible. El segundo grupo, I, es el de los infectados. Las personas que adquirieron la enfermedad están infectadas y pueden contagiar a otras personas del primer grupo. Y por último tenemos al grupo R, que es el de los recuperados. A veces se habla de removidos, porque incluye a todas las personas que ya no pueden contraer la enfermedad, o porque se han curado y desarrollaron inmunidad, o porque fallecieron. Este modelo utiliza 2 parámetros importantes. El primero es A minúscula, o algunos usan beta, que es la tasa de transmisión, que describe cuán rápido la infección se transmite de un individuo a otro. Por supuesto, depende del agente infeccioso, depende de su contagiosidad, es decir, cuál es la probabilidad de que una persona sana se contagie por contacto con una persona enferma. Y por otro lado, depende del comportamiento social. La tasa de transmisión baja si la población está en aislamiento social. Por el contrario, sube si está amontonada en salas de espectáculos o en el transporte público. Por otro lado, tenemos el parámetro B, o a veces llamado gamma, que es la tasa de recuperación, que describe cuán rápido un individuo infectado se recupera, o sea, se cura. Y esto tiene que ver otra vez con el agente infeccioso en sí, pero también tiene que ver con la capacidad del sistema de salud. Depende de la existencia de medicamentos eficaces y depende también de los individuos, de su salud general, de su edad, de su genética. Con respecto al R0 del que tanto se hablaba al principio de la pandemia, es el cociente entre la tasa de transmisión y la tasa de recuperación, o sea, es A sobre B o beta sobre gamma. R0 se denomina número reproductivo básico y numéricamente equivale al número promedio de personas a las que infecta cada infectado.
Por ejemplo, un R0 igual a 2 significa que cada infectado infecta a 2 susceptibles. R0 permite estimar la velocidad con que la enfermedad puede propagarse en una población. Si R0 es mayor que 1, indica que la epidemia está en expansión, tanto más cuanto mayor sea el valor de R0. Por el contrario, si R0 es menor que 1, la epidemia está en retroceso. Al principio de la epidemia, en un caso como el de COVID-19, donde no existe una vacuna, no hay nadie inmunizado, prácticamente toda la población es susceptible. Muy pocos individuos que están infectados, lo más probable es que hayan traído la enfermedad de otro lado, de otro foco, van a infectar a algunos individuos susceptibles. Entonces, la población de susceptibles va disminuyendo y en igual medida va aumentando la de infectados. Para los que les gusta la parte matemática y entienden mejor viendo las fórmulas, uno puede calcular cómo cambia la población susceptible en función del tiempo. Por supuesto, este va a ser un valor negativo porque el número de susceptibles siempre va a disminuir porque se van enfermando. Y la velocidad a la que va disminuyendo esta población es proporcional al número de individuos susceptibles, S, y a la proporción de individuos infectados. Por eso la proporción la escribimos como I sobre N, donde N es el número total de la población, que por supuesto es la suma de los 3 grupos. Los infectados no permanecen infectados para siempre, sino que se van curando o unos pocos van falleciendo. Entonces va disminuyendo el número de infectados y creciendo el número de recuperados. Y uno puede calcular la velocidad de recuperación o la variación del número de recuperados R en función del tiempo, que es directamente proporcional al número de infectados. El factor de proporcionalidad es la tasa de recuperación B. ¿Qué pasa con este grupo? Es decir, cómo varía el número de infectados en función del tiempo. Por un lado, aumenta el número de infectados a expensas de los susceptibles que se van infectando. Pero por otro lado, el número de infectados va disminuyendo, porque algunos se van recuperando. Entonces acá debemos tener en cuenta los dos términos. Este mismo término, pero ahora en positivo, que es el número de personas que se infectan. Y por otro lado tenemos que restarle el número de personas que se recuperan. Nos queda entonces un sistema de 3 ecuaciones diferenciales no lineales. A los efectos de simplificar la nomenclatura, reemplazamos todas las derivadas por las letras S', I', R'. Y enseguida vemos que podemos reescribir I' como menos S' menos R', o sea, está todo relacionado. Hasta aquí llegamos con la parte matemática. Este sistema de ecuaciones diferenciales no tiene solución analítica, pero a través de las computadoras podemos lograr soluciones que se aproximan mucho y finalmente el modelo matemático funciona muy bien para predecir la dinámica de estas epidemias. Aquí podemos ver entonces una simulación por computadora. A la izquierda tenemos el gráfico de cómo va variando en el tiempo la cantidad de susceptibles S, que es esta línea azul, cómo va variando la cantidad de infectados I, la línea roja, y desplazado un poco en el tiempo, un par de semanas en el caso del COVID-19, vemos cómo va aumentando la curva de los recuperados. En esta simulación uno puede ver qué pasa con las curvas al variar los diferentes parámetros A y B, el tamaño de la población, en este caso pusimos 10.000, y el número inicial de infectados, I sub 0, en este caso pusimos 10, que equivale al 1 por 1000 de esta población. A la derecha tenemos una representación de la población usando caritas. Como la escala aquí es 1 en 10, la población de 10.000 está representada por 1000 caritas. Prácticamente todas de color celeste porque son personas susceptibles.
y solo una carita de color rojo representando a los 10 infectados iniciales. A medida que transcurre el tiempo, cada vez más personas van a ser infectadas, las caritas celestes pasan a ser rojas, pero a la vez algunas rojas se van transformando en caritas verdes, que acá representan a los recuperados. Uno puede seguir la evolución de estas curvas en el tiempo y puede ir cambiando los parámetros para ver cómo afecta cada uno a la forma de estas curvas. Sin mucha matemática, la explicación es relativamente sencilla. Para que haya una persona nueva infectada, tiene que haber una persona que sea susceptible de ser infectada, además de la persona infectada que le infecte. O sea, las dos cosas son necesarias, un infectado y un susceptible. Al principio, cuando estamos en el comienzo de la epidemia, hay muy pocos infectados y muchos susceptibles. Entonces, esos pocos infectados empiezan a contagiar lentamente a los susceptibles. Al principio el número de infectados crece lentamente, pero a medida que el número de infectados aumenta, siendo tan grande el número de susceptibles, ahí empieza a aumentar la velocidad de contagio y el crecimiento se hace exponencial. El crecimiento no dura para siempre, porque disminuye el número de susceptibles a quienes contagiar. Entonces la curva de infectados llega a un máximo. A partir de ese máximo empieza a caer la velocidad de contagio, ya que el número de susceptibles ya cayó mucho. En estas situaciones se habla de que se alcanzó inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Habíamos visto que el parámetro A, la tasa de transmisión, depende, por supuesto, del agente infeccioso, pero depende también del comportamiento social. Si no se respeta el distanciamiento social, A aumenta, mientras que si ponemos a la gente en cuarentena, A disminuye. B, la tasa de recuperación, está más relacionada con condiciones del sistema de salud y la salud propia de la población. Pero veamos acá, si en vez de tener un valor de 2 en A, ponemos un valor de 3. Fíjense cómo la curva se desplaza hacia la izquierda, o sea, el pico de contagios ocurre antes y además este es más elevado. Cuando hablamos de aplanar la curva, lo que estamos diciendo es esto. Al disminuir este número A, por ejemplo 1,5, logramos que la cantidad de personas infectadas se distribuya mejor en el tiempo y los picos no sean tan elevados. Y esto sirve para que el sistema de salud esté en condiciones de atender a los que se vayan enfermando y lo requieran. Aquí es muy importante notar que la cuarentena o el aislamiento no son curativos, no eliminan el virus. Finalmente, la cantidad de gente que se iba a infectar igual, pero lo va a hacer más rápido o más lentamente de acuerdo a ese comportamiento social. Cuando la cuarentena se prolonga indefinidamente, es muy difícil salir de ella. Lo que pasa es que no se consigue nunca la inmunidad de grupo. Sigue siendo muy alto el número de personas susceptibles. Vamos a bajar este número a 1. Fíjense que directamente ya ni vemos el pico, lo hemos retrasado mucho. Una vez que el sistema de salud está preparado, esta no es una buena condición, porque sigue habiendo mucha gente susceptible. Son todas estas caritas celestes. Si bien hay recuperados, no son lo suficientes para lograr esa inmunidad de rebaño. Hay demasiadas personas susceptibles que en cualquier momento pueden ser infectadas. O sea que esto puede ser una situación explosiva. En este momento, terminando mayo, en Argentina la cantidad oficial de infectados es el 0,03% de la población total. O sea que más del 99,9% seguimos siendo susceptibles. O sea que seguimos como al principio en cuanto a la posibilidad de contagios masivos. Por supuesto no estamos como al principio en lo que respecta al sistema de salud, que ahora cuenta con más lugares de internación, más camas de terapia intensiva, más respiradores, el personal está mejor preparado, etc. Por otro lado, la población también está más preparada,
todos aprendimos cómo cuidarnos mejor. Ya que la cuarentena no es curativa, no quedan muchas opciones. O nos quedamos todos en aislamiento hasta que aparezca una vacuna eficaz, y para eso falta mucho, varios meses, o aprendemos a convivir con este nuevo coronavirus, como hemos aprendido a convivir con el dengue, el VIH y otros virus, otras enfermedades. Y hasta aquí llegamos hoy con este tema. En realidad hay muchísimo más para hablar, pero ya estaríamos saliendo del terreno de la ciencia, entrando en el de la política. Sería útil una discusión abierta y sin ideología sobre cómo seguir con la cuarentena, pero en esta nueva Argentina parece imposible. Se rechaza con descalificaciones brutales toda opinión que se oponga a la propia. Así que lo dejamos acá. Espero que les sirva. Tengo otros temas sobre COVID-19 como las pruebas de laboratorio, que hay mucha confusión con eso, las estadísticas, las formas de contagio, pero quedan para otro video. Este video surge de una conversación entre amigos. Como dije antes, la idea es una charla de cuarentena nada más. La intención no es volverme famoso o influencer, así que no voy a publicar ni mi nombre ni mis datos. Si quieren información sobre las fuentes o dónde conseguir estos programas de simulación, los amigos ya saben dónde encontrarme. Chao y cuídense.